Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de la gente de la otra orilla. En esta ocasión vamos a dialogar acerca de dos componentes que de alguna manera también hacen parte de la misión de vida. El primero de ellos es el miedo a la violencia y el segundo, que seguramente quedará para el siguiente video, es entre expropiación, nihilismo y metafísica. Entremos en materia. Recuerden que aquí está el anterior video. Antes que nada, un saludo muy especial para mis pocos seguidores, Johan en Cali, Isabay Alvear, igualmente en Cali, Claudia Lisset en Cali, Carlitos Luna en Jumbo y a Andrés Carvajal, creo que también está en Cali. Muchas gracias por escuchar estos videos y sobre todo por hacer parte de la esperanza de este mundo. Entrando en materia, en los anteriores videos habíamos llegado a 4 certezas de vida desde las cuales podemos partir. Son estas. Muy bien, esas 4 certezas de vida son: la primera, que la evolución es algo inherente al ser humano. La segunda es que para evolucionar contamos con unas herramientas, tanto las que nos aportan los 5 sentidos como las que se desarrollarán en un futuro, llámese clarividencia, intuición, etc. La número 3 es que existe un campo vibratorio que es personal y es colectivo, pero que a la vez está relacionado con el campo vibracional del universo, y que en la medida en que el campo personal y colectivo se incremente, también la vibración del planeta y del universo mismo irá creciendo. Y la número 4 es que para mantener ese ritmo evolutivo necesitamos coraje y valentía, porque en la medida en que iniciemos un proceso de desarrollo de la vida, de la misión personal, vamos a encontrar diferentes batallas que deberemos resolver. En ese sentido, un escucha preguntaba hace algunos días, y para la pregunta hacía ese contexto: cuando empecé a cambiar, a evolucionar hacia el lado espiritual, sentí que la gente reaccionaba en mi contra. Sentí que las situaciones se volvían más violentas. En consecuencia, ¿la violencia es algo inherente al ser humano? Bueno, esta pregunta la desarrollaremos a lo largo de este video. Anterior a ello, nos surge una inquietud, y es: ¿qué es lo que nos identifica como seres humanos? ¿Acaso es el pensamiento? ¿Acaso el raciocinio? ¿Acaso el juicio? En un esquema de pensamiento filosófico hindú se propone que es la conciencia la que nos identifica como seres humanos, y la conciencia tiene la capacidad de darse cuenta de que existe, de que es presente. Por ende, el ser humano tiene esa necesidad y esa capacidad de darse cuenta de su propia existencia. Solamente en una mente errática y poco desarrollada se podría concebir la casualidad como una forma de vida, como algo inherente al ser humano. La casualidad no existe, existe la causalidad. Y nuestros encuentros, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras dificultades no son casualidad. Existe un proceso evolutivo, y dentro de ese esquema de evolución vamos a encontrar la necesidad de desarrollar nuestra propia misión de vida. Y es que es un hecho que existen diferentes civilizaciones desarrollando su misión de vida en este mismo planeta, por debajo y por encima del ser humano. Los llamados elementales, por ejemplo, y por supuesto los minerales, plantas y animales, pero también hacia arriba encontramos la evolución débica de los conocidos como ángeles, arcángeles, etcétera, dentro de las diferentes religiones. Por lo tanto, cada una de estas especies sigue una línea evolutiva. En algunas ocasiones coincidimos, se dan algunos encuentros, por ejemplo, cuando los niños y algunos adultos tienen encuentros con devas, con ángeles. Ahora en los últimos tiempos esto se ha venido incrementando.
o cuando algunos humanos, particularmente quienes viven en cercanías de bosques, de montañas, tienen encuentros con duendes, con hadas, por ejemplo. Entonces, en algún momento de la evolución, los encuentros entre diferentes especies se dan. Incluso en la actualidad, personas en España, por ejemplo, conozco que han tenido encuentros con civilizaciones intraterrenas, es decir, con civilizaciones y con seres que viven dentro de la Tierra. Igualmente en Argentina hemos sabido de personas que están trabajando de la mano con estos seres. Y es precisamente allí cuando surge el problema de la violencia. ¿Se imaginan qué sucedería si en este momento se apareciera un platillo volador y diferentes personajes de índole extraterrestre aquí en la Tierra? Seguramente la mayoría de gente intentaría atacarlos, eliminarlos, porque los sentirían como una amenaza. Y es que el ser humano, ante lo desconocido, se siente amenazado y por eso reacciona de manera violenta. De hecho, el odio y algunas formas de afecto están basadas en la ignorancia. Respecto de este tema, comentaba Edgar Tolle hace unos meses en Barcelona, en España, que cuando, por ejemplo, una institución, llámese religión, por ejemplo, se da cuenta de una esencia o de una verdad, la mente humana la capta y la convierte generalmente en ideologías, también en los partidos políticos, en economía, por ejemplo, también se da. Esa esencia, esa verdad se transforma luego en un sistema de creencias. Y entonces comentaba Tolle de manera muy graciosa que alguien dice, bueno, yo creo en esto, yo creo en esto y en esto. ¿Y tú? Entonces el otro dice, bueno, yo también creo en esto y también creo en eso. Ah, bueno, somos amigos. Venga para acá. ¿Y tú? Pues yo creo en esto, pero no en esto. Ah, enemigo. Hay que matarle. Esa es una forma de cómo surge la violencia cuando incluso en el fondo hay un factor de verdad, de esencia, pero en la expresión externa cambia y surgen conflictos. En esos momentos es cuando la mente es la que genera un escenario de violencia. En la actualidad hemos llevado la mente a un extremo en donde hemos creado, desarrollado elementos tecnológicos, pero el problema ha sido que la mente se ha desligado de un componente espiritual. Y precisamente por esa desconexión de lo espiritual es que el lenguaje mismo ha llegado a ser violento, sirve para violentar. Por ejemplo, la palabra doctor. Doctor en algunos países, particularmente en el cono sur de América, se usa para designar a aquellos profesionales, aquellas profesionales de la medicina, pero también ha alcanzado connotaciones bastante peyorativas, incluso para designar al más vulgar y al más abyecto ser, y ello ha hecho que esa palabra, en mi opinión, debería ser reconsiderada. Otro elemento que ha causado violencia es la desconexión con el presente. En ese sentido, Tolle, que es quizás en su libro El poder de la hora, el poder del ahora, ha mostrado la importancia de vivir el momento presente. Usualmente estamos empeñados en vivir el futuro o nos hemos quedado anquilosados en el pasado y con ello perdemos el presente. En este mismo instante, si estás allí sentado, sentada,
viendo este video. Posiblemente la mente está avanzando hacia un futuro inmediato. Muy bien. Después de este video voy a hacer aquello, aquello y aquello. Y en eso nos pasamos el día entero. Y con ello perdemos tanto el presente al pretender acercarnos a un futuro que no existe y perdemos asimismo la esencia de lo que debíamos haber hecho y haber comprendido. Una muestra de esta pérdida de presente es el arte. En la actualidad la mayoría de expresiones artísticas carecen de alma, son totalmente temporales, instantáneas, no tendrán en el futuro una existencia. El arte se ha vuelto una expresión instantánea y ha dejado de ser la muestra de lo eterno.